Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Divisiones canónicas, herramientas de descomposición de números en los números primos que las conforman. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Con este video continuaremos la lista de reproducción para el estudio del álgebra básica y la trigonometría, lista que será utilizada para el curso propedéutico que lleva ese nombre. Esta lista me permitirá continuar con los videotutoriales para el desarrollo de habilidades matemáticas. Comencemos. Divisiones canónicas, herramientas de descomposición de números en los números primos que lo conforman. La división canónica es dividir un número en un orden natural y de acuerdo a los números primos que lo conforman. Si se habla del orden canónico de los datos, significa que los datos se ordenan según su orden natural, un orden que no es invención del autor, sino que pertenece a la estructura propia de lo que se estudia. Aquí canónico se usa en el sentido de natural o estructural. La división es una de las operaciones básicas de la aritmética que consiste en separar en partes iguales un total. En matemáticas el símbolo de la división es el signo entre dos puntos o barra oblicua, también llamada diagonal. El signo para la división se ubica entre el dividendo y el divisor, siendo el dividendo la parte total y el divisor el número de partes iguales que se quiere separar. Por ejemplo, si se quiere dividir 10 unidades en 5 partes iguales, se expresaría de la siguiente manera: 10 entre 5 o 10 entre 5 con el símbolo dos puntos, o 10 entre 5 con el símbolo diagonal o barra oblicua. La división es la operación contraria a la multiplicación. Por lo tanto, para saber si una división es correcta, se multiplica el resultado, también llamado cociente, por el divisor. Por ejemplo, 10 entre 5 es igual a 2. Por lo tanto, 2 multiplicado por 5 da como resultado 10 unidades. División del latín dividere. Partir, separar, es el accionar y el resultado de dividir. Apartar, dosificar, distribuir o disgregar. En el ámbito de las matemáticas, la división es una operación de la aritmética donde se descompone una cifra. La división matemática, por lo tanto, busca el valor denominado cociente, que representa la cantidad de veces que aparece un número llamado dividendo en otro conocido como divisor, a través de un procedimiento estandarizado, el cual puede variar de acuerdo al país, aunque no significativamente. Para los fines de este video, comprenderemos la división canónica como la división de una cantidad entre las raíces primas o cocientes primos que conforman esa cantidad.
Ejemplo. Les pido que si no están suscritos al canal, se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales para ganar audiencia y horas de reproducción. De esa manera sabré que les ha sido de utilidad. Hago la aclaración de que si no reproducen el video en el canal y solo lo descargan, no queda evidencia de su visita, por tanto no están apoyando al canal y no genera tiempo de reproducción, tampoco es un apoyo para el canal. De la misma manera, si no le dan like, no apoyan realmente al canal, y si no envían comentarios, tampoco queda evidencia de la visita en el mismo. Por eso es importante su visita activa en el canal y reproducirlo en el propio canal de YouTube. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Continuemos. Bien, regresando al ejemplo que habíamos planteado, la división canónica del número 426, recordemos que los números primos, los primeros números primos, que son los expresados de la manera más fácil por la criba de Eratóstenes, entonces tenemos el siguiente listado de los primeros números primos: el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113. Si ustedes quisieran ver más números primos o obtener más números primos, les recomiendo que revisen el video tutorial números primos de esta misma lista de reproducción. Ahí encontrarán una explicación más profunda de lo que son los números primos y cómo obtenerlos, incluso en una interfaz de Excel que ahí mismo se explica. Si hay alguna duda con respecto a estos números primos, ¿sí?, como los digo aquí, les sugiero entonces revisar el video de esta lista de reproducción sobre números primos. Bien, vamos directamente a Excel para hacer el ejercicio planteado. El ejercicio planteado nos dice que queremos la división canónica del número 426. Bien, lo que vamos a hacer con este número es dividirlo entre un número primo. ¿Cuál es el primer primo que se nos ocurre? Si ya vimos el video de esta lista de reproducción que se llama criterios de divisibilidad, nos daremos cuenta de que este número tiene, por terminar en cifra par, tiene una división entre el número primo 2. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es poner el 2 para poder verificar si realmente se divide entre 2. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomar el número, ¿sí?, el número 426, y dividirlo entre el 2. Esto nos lleva a tener el resultado de 213. Bueno, si ya revisamos el video de criterios de divisibilidad, podremos también entender que el 2, 1 y 3, si sumamos las cifras, es 2 más 1 son 3, más 3 son 6, y 6 entre 3 es divisible. Por tanto, este número también tiene divisibilidad entre el número canónico 3. Para verificar si es cierto, lo que vamos a hacer es poner el 3, y entonces lo que vamos a hacer es dividir igual a este número entre el número 3, que corresponde al número primo, y vean que sí es divisible.
213 entre 3 es igual a 71. También otro detalle que podemos hacer cuando ya tenemos números más o menos pequeños, podemos verificar la criba de Eratóstenes para ver si este número no aparece dentro de lo que son los números primos que reporta Eratóstenes. Pero resulta que el 71 sí es un número primo reportado por Eratóstenes, por tanto no lo puedo dividir entre ningún otro número porque solamente va a ser divisible entre sí mismo y entre la unidad. Esa es la definición de números primos, y entonces simplemente lo tengo que dividir entre sí mismo, y simplemente cuando haga esto, la división entre sí mismo, obviamente el resultado va a ser la unidad. Hasta ahí terminamos con la división canónica. Ahora, ¿cómo verifico que realmente estos son los números primos que conforman este número? Bueno, pues entonces tomamos el 2, tomamos el 3, tomamos el 71, y lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer la multiplicación correspondiente. La multiplicación correspondiente va a ser precisamente igual a este 2 por este 3 por este 71, que son los números primos que lo conforman, y si todo es correcto, entonces si la división canónica que hicimos es correcta, el resultado de esta operación tendrá que ser 426. Observen, efectivamente es 426. Esto quiere decir que sí, efectivamente, la división canónica de 426 es 2, 3 y 71, que son los números primos que lo conforman. Bien, vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos el número 154. Aquí, por ejemplo, esta leyenda, ¿sí?, la voy a copiar también aquí en el 426, y me dice que de esta manera, si yo multiplico, aquí hay un error, dice multiplica, si yo multiplico los números primos obtenidos, entonces tendré que llegar al número, ¿sí? Y aquí está, si multiplico los números primos, llego a ese número. Muy bien, vamos al siguiente. En el siguiente, que también voy a hacer la corrección, ya que detectamos este errorcito, es O, y voy a también hacer en los demás ejemplos que vamos a desarrollar. También aquí es una O, ok, pero en mayúsculas O, creo que aquí también lo puse en minúsculas, sí. Entonces aquí cambiamos otra vez a la O, pero ahora mayúsculas, y nos vamos para acá, y también vamos a corregir, aquí lo puse un 0 en lugar de la O, entonces aquí simplemente tengo que cambiar la O. Muy bien, bueno, ya estuvo. Ahora vamos a este otro, ya está corregido, a este otro, ya está corregido, y la idea es desarrollar una serie de ejercicios para que estemos totalmente seguros de que en realidad este procedimiento es correcto para obtener los números primos, ¿sí? Son números indivisibles que conforman la división de un número, y a eso precisamente es a lo que vamos a llamar la división canónica. Se van a dar cuenta de que este método va a ser necesario para procedimientos que vamos a ver enseguida, que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, para poder resolver ejercicios en los que yo quiero ver cada cuándo va a estarse repitiendo un evento, o cuántas veces se repite un evento durante un tiempo. Entonces este tipo de cosas nos ayudan a resolver muchos ejercicios. Vamos a ver lo siguiente. Como termina el número par, ya sé que tiene una división con el número 2. Entonces simplemente lo que voy a hacer es generar la operación de la división para llegar al resultado correspondiente, y tenemos 77. Aquí el detalle, por ejemplo, es que 77, 7 y 7, 14. 14 no es divisible entre 3, por tanto este no tiene divisibilidad entre 3. Sin embargo, si nos vamos a la revisión de la criba, nos damos cuenta de que en realidad no es un número primo, entonces tiene que tener una divisibilidad. Pero tenemos un número que es 7, bueno, pues entonces seguramente el 7 va a ser un número primo. ¿Por qué? Porque si tengo 7 y 7, seguramente va a poderse dividir entre 7.
Esto hacemos la operación de la división de 77 entre 7, aunque ya sabemos el resultado, que es 11. Bueno, ahí lo tenemos ya demostrado. Ahora, si nos vamos a la criba de Eratóstenes, sí sabemos que el número 11 es un número primo, por tanto este lo tendríamos que dividir entre 11 para poder llegar a la unidad. Esto es 11 entre 11 y esto me va a dar la unidad. Bueno, entonces quiere decir que si yo multiplico el número 2 por el número 7 y por el número 11, el resultado deberá ser, sin lugar a dudas, 154. Vamos a verificar. Esto es igual a 2 por 7 por 11 y efectivamente el resultado es 154. Vamos al siguiente ejercicio, que es 120. Bueno, 120 como termina en 0, de hecho la regla dice que si termina en 0 en 5 podría dividirlo en 5, pero también como el 0 se considera par, lo puedo dividir entre 2. Sin embargo, para modificar la forma voy a dividirlo entre 5. Observamos entonces la división igual a 120, ¿sí? Y 120 va a ser entre este número primo, que es 5, y me da 24. 24 termina en par, por tanto lo puedo multiplicar, lo puedo dividir entre 2. Sin embargo, observemos que 24, si yo lo sumo, 2 y 4 son 6, y 6 es múltiplo de 3, por tanto también lo puedo dividir entre 3. Bueno, lo vamos a poner de esa manera, y ahora el resultado será igual a 24 entre 3. Si tienen alguna duda de cómo estoy sacando los criterios de divisibilidad, les recomiendo que vean el video de criterios de divisibilidad que se encuentra en la misma lista de reproducción de este canal. Ahora, el 8, bueno, sabemos que el 8 lo puedo dividir entre 2 porque es un número par. Y entonces simplemente lo que hacemos es igual a 8 entre el 2 y tenemos el 4. Ahora, el 4 también es un número par, por tanto es divisible entre 2. Y entonces esto va a ser igual a 4 entre 2. Recuerden que tengo que buscar números primos porque podría decir 8 entre 8 y ya. Sí, pero el problema es que el 8 no es un número primo. Tengo que buscar números primos que sean divisibles solamente entre sí mismos y entre la unidad, para poder llegar a la división canónica. El 2 también lo puedo dividir entre otro número primo, que es el 2, y entonces el resultado final de este será 2 entre 2, obviamente es 1. Ya llegamos. Ahora, fíjense bien, aquí viene un detalle importante que tenemos. Tenemos como números canónicos, como raíces canónicas, el 5, el 3, luego tenemos el 2, el 2 y el 2. Voy a hacerlo de dos maneras para que se comprenda. Tengo el 5 y tengo el 3. Y tengo el 2, pero el 2 multiplicado 3 veces por sí mismo. O sea, que es el 2 elevado, ¿sí?, al cubo. Y entonces aquí lo voy a poner. El 2 elevado, ¿sí?, aquí está, elevado al cubo. Porque se está multiplicando 3 veces. 2 por 2 por 2. Y entonces esto me va a dar como resultado 8. Entonces, si yo multiplico precisamente... déjenme mover esto para acá. Bien, decía, si yo multiplico el 5 por el 3, por el 2, por el 2, por el 2, me va a dar exactamente el mismo resultado que si multiplico el 5 por el 3, por el 2, por el 8, o por el 2 al cubo. Vamos a hacerlo. Entonces esto es igual a el 5 por el 3 por el 2 por el 2 por el 2, y esto me da como resultado 120. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a poner también en esta parte el resultado. Déjenme poner aquí el igual para que lo podamos entender. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es igual al 5
por el 3 por el 8. Y si nos damos cuenta, tenemos también exactamente el 120. Ahora, si yo lo expresara como 5, 3 y pusiera 2 elevado al cubo, el resultado debería de ser exactamente el mismo. Vamos a ver. Aquí está. Un momento para preparar el lugar donde voy a poner el resultado. Y esto va a ser igual al 5 por el 3. Pero como el otro lo escribí como texto para que lo puedan ver como 2 elevado al cubo, entonces aquí lo voy a multiplicar por 2 elevado, ¿sí?, al cubo. Y observemos que el resultado es exactamente el mismo. Bueno, entonces ya vimos que podemos expresar los números como potencias, como números no primos y como números primos. Lo más importante entonces es expresar las raíces de números primos, o sea, el 5, el 3, el 2. Después podemos expresar una potencia, que sería la forma más correcta de expresar una división canónica de cualquier número. Vamos al 180. El 180 sabemos que lo podemos dividir entre 2 porque termina en 0. También lo podemos dividir entre 5 porque termina en 0. También lo podemos dividir entre 3 porque es 8 y 1, 9. Y 9 es múltiplo de 3, por tanto también lo puedo dividir entre 3. ¿Sí? Ahora, para hacerlo, lo que vamos a hacer es tomar la raíz más grande para hacer la reducción la más rápida posible. Y esto nos lleva igual a 180 entre 5 y observamos que nos da 36. Después buscamos qué división me queda. Me queda 6 y 3, 9, múltiplo de 3, por tanto puedo dividirlo entre 3. Y vamos a ver cuál es el resultado que nos arroja. Igual a 36 entre 3. Muy bien, me dice 12. Pero 2 y 1, 3 también se puede dividir entre 2 porque es par. Pero también se puede dividir entre 3 porque 2 más 1 es 3. Y 3 es múltiplo de 3, por tanto también lo puedo dividir entre 3. Y esto es igual, ¿sí?, a 12 entre 3. Bien. Ahora, me queda un 4. Este 4 lo puedo dividir precisamente entre 2 porque es un número par. Bueno, lo divido entre 2 y entonces resulta que el resultado es 4 entre 2. Y entonces tenemos como resultado 2. Y el 2 lo podemos dividir precisamente entre 2 y podemos llegar con esto a la unidad. Esto es 2 entre 2. Bien. Con esto podemos demostrar que pues obviamente la multiplicación de estos números me va a dar exactamente el número. Lo vamos a hacer. Tenemos el 5, tenemos el 3, ¿sí?, 3 elevado al cuadrado porque son dos raíces de 3 elevado al cuadrado. Y también tenemos el 2 elevado al cuadrado. Entonces también lo ponemos como 2 elevado al cuadrado. Entonces vean que aquí tenemos esto. Vamos a calcular el resultado. Y el resultado me dice que tengo entonces igual al 5 por el 3 elevado al cuadrado. Es 3 elevado al cuadrado por 2 elevado al cuadrado. Y esto nos da como resultado precisamente el 180. Bueno, podría ser que tuvieran la pregunta de qué pasa si yo no divido primero entre 5. Bueno, vamos a hacerlo, lo vamos a copiar por aquí para que veamos qué ocurre. Observen, si yo en lugar de poner el 180, en lugar de dividir entre 5, voy a poner esto para que veamos que es el mismo resultado. Sin embargo, voy a quitar todos estos y bueno, obviamente tengo que quitar esto porque si no me va a dar errores. Bueno, entonces ahora, fíjense bien. Si yo en lugar de dividir primero entre 5, se me ocurre decir, bueno, pero voy a dividir primero entre 2. Entonces agarro y digo, bueno, voy a dividir entre 2. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser igual a 180 entre precisamente el 2.
Y entonces, 2, perdón, ahí está. Y el resultado es 90. 90, como también es 0, es decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a dividir otra vez entre 2. Muy bien. Y entonces agarro y digo, bueno, tengo entre 2, entonces voy a dividir 90 entre 2. Esto es 90 entre 2. Bien. Y entonces tenemos ya ese resultado. Pero 45 no lo puedo dividir entre 2 porque ya no es par. Entonces, una de dos, si sumo 5 y 4 me da 9, lo puedo dividir entre 3, o si respeto la regla que dice que si termina en 5 lo puedo dividir entre 5, entonces puedo tomar cualquiera de las reglas. Sin embargo, para hacer totalmente la inversa de toda esta estructura que hicimos hace un momento, voy a dividirlo primero entre 5, y entonces resulta que cuando yo divida el 45 entre 5, ¿sí? El resultado va a ser 9. Ahora, ese 9 solamente lo puedo dividir entre 3, porque es múltiplo de 3 directo. Entonces esto va a ser igual a 9 entre 3. Observen que el resultado es 3. Entonces ahora puedo dividir entre 3 solamente. Y esto resulta en que 3 entre 3, ¿sí?, va a ser igual a la unidad. Por tanto, hasta ahí terminamos. Y resulta que ahora lo que tengo es 2 elevado al cuadrado, ¿sí? 2 elevado al cuadrado. Ahora tengo, esto lo voy a multiplicar por 5, y además voy a multiplicar por el 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Esto es, obviamente, el resultado de esto, ¿sí?, va a ser, aquí lo vamos a poner, el resultado de esto, permítanme un momento, ahí está, va a ser igual a 2 elevado al cuadrado. Al cuadrado. Por 5 por 3 elevado al cuadrado. Y este resultado es 180. Es exactamente lo mismo. ¿Esto qué nos indica? Que el orden en el que hagamos la aplicación de las raíces primas, siempre y cuando sean raíces primas, no importa. Siempre el resultado va a ser exactamente el mismo. Observen aquí. Aquí tengo el 5, ¿sí? Aquí tengo el 3 elevado al cuadrado. Déjenme correr ahora estos para acá. Y resulta que aquí tengo, de hecho me fui muy lejos, vamos a recorrerlo, ok. Y resulta que aquí el resultado que obtengo de esto es exactamente 180. Entonces, vean, aquí tengo 5 por 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Aquí tengo 2 al cuadrado por 5 por 3 al cuadrado, pero el resultado es el mismo. Las raíces canónicas a las que vamos a llegar siempre, si hacemos el procedimiento de obtención de las raíces primas, va a ser siempre la misma cantidad de raíces primas, sea cualquiera que apliquemos. Primero las más grandes, o primero las pequeñas, eso no importa, o las mezclemos, no importa, siempre vamos a llegar a las mismas raíces primas. Bueno, vamos por el último ejemplo, que es un ejemplo 758. 758 es un número par, por tanto lo puedo dividir directamente entre 2, pero también puedo verificar si la suma es un número mayor. Por ejemplo, 7 y 5 son 12 y 8 son 20. Por tanto, me dice que debo de aplicar la división entre 2. Bueno, cuando yo aplique la división entre 2, me va a dar el 758 entre 2. Y este resultado son 379. 379 tengo que verificar. Aquí me da, por ejemplo, 7 y 3, 10. Y 9 son 19. Pero 19 no es ningún número conocido como tal, pero observen en la criba de Eratóstenes, 19 es número primo, por tanto lo voy a poder dividir entre 19.
observemos, si yo hago esto va a ser igual a 379 entre 19 y observemos el resultado, 19.5, no me cuadra. Esto no es un número que yo pueda dividir entre 19, porque no es un número, no me da un número entero. Bueno, entonces, ¿entre qué números puedo dividir el 379? Recuerden el ejercicio de donde checamos, necesitábamos verificar si el número 379 es un número primo. Voy a abrir precisamente el ejercicio en donde hicimos los números primos. Algoritmos, permítanme un momento. Bueno, vamos a buscarlo directamente para que verificamos si el número 379 es un número primo. Y entonces verificamos aquí, nos vamos a cursos, nos vamos a álgebra básica y trigonometría, y aquí tenemos la criba de Eratóstenes. Bueno, en esta criba de Eratóstenes tenemos ya una tablita que nos ayuda a verificar los números. Voy a poner aquí el número, y el número, recuerden, el número que quiero verificar precisamente es el número 379. Bien, regresamos entonces a esta tablita. Si tienen alguna duda de cómo hacer esta tabla, recuerden, vayan a ver el video de números primos. Ahí les enseño cómo hacer esta tablita. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que buscar el número en donde la tabla se hace 0. O sea, el número aquí tenemos 200, vean que va reduciéndose hasta llegar a 0. En el momento en que llegamos a 0, ¿sí?, en ese momento podemos ver, aquí tenemos el 0, y podemos verificar todos los anteriores para ver si hay más en donde se haga 0. Obviamente donde también se va a hacer 0 es en el número 379. Pero si yo tengo dudas de que diga, oye, si me equivoqué, si se me brincó alguno de estos, que a lo mejor sí era 0. Lo más fácil de hacer aquí, precisamente, es que justo en esta línea, o donde nosotros queramos, podemos pedirle que cuente la máquina para que no haya dudas. Igual, contar, punto sí, y lo que vamos a hacer es contar desde aquí hacia arriba, ¿sí?, hasta donde comienza nuestra numeración, obviamente. Sí, ahorita lo estoy haciendo manual, de hecho lo podíamos hacer directo, pero quiero hacerlo manual para que vean cómo se hace. Entonces aquí lo tenemos directamente. Muy bien, ya estamos por llegar. 340, 50, 60, 79. Entonces hasta ahí le vamos a decir que cuente. Ahora, ¿qué es lo que va a contar? Le vamos a pedir que el criterio que va a contar sea cuando sea igual a 0. Entonces, recuerden, para que un número sea primo, simplemente tiene que cumplir que el número de residuos iguales a 0 no puede ser mayor a 2, porque solamente puede ser divisible entre sí mismo y entre la unidad. Le damos Enter y vamos a ver que nos calcula y nos dice que efectivamente solo 2 veces cumple que el residuo sea 0. Esto quiere decir que el número 379 es un número primo y por tanto el número que tengo que dividir es el número 379. Obviamente este número nos va a dar las dos raíces primas, el número 2 y el 379. Y esto me va a llevar a la unidad del número. Esto es este número entre esto. Y aquí tenemos la unidad. Esto quiere decir que si yo multiplico el 2 por el 379, obviamente la máquina me va a arrojar precisamente el número justo del que yo partí. Esto es igual a 2 por
379 y el resultado precisamente es 758. Y bueno, espero que con esto haya quedado muy claro de por qué la utilidad de comprender lo que son números primos, cómo aplicarlos, las raíces, y cuando veamos el máximo común múltiplo y mínimo común divisor, se van a dar cuenta de por qué es importante manejar estas estructuras para la solución directa de problemas. Ok. Bien. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, aclarando que las matemáticas son el mejor amigo del ingeniero y facilita la vida del mismo, y no como muchos lo creen, que la complica. Vuelvo a solicitar su apoyo para que se suscriban a mi canal de YouTube y le den like a los videos. Les pido que reproduzcan en el canal los videos y no los descarguen para seguir apoyando el canal. Les recuerdo que sus comentarios son muy importantes en el canal para darle fuerza al mismo. Hago la aclaración: si ustedes descargan en lugar de reproducirlos en el mismo canal, no me genera ni horas de reproducción ni lo que es el reconocimiento de su visita al mismo. De la misma manera, les solicito que me manden comentarios a este canal de YouTube para registrar su visita al mismo. Y los invito a que le den clic a la campanita para que les siga avisando cuando suba más videos. Agradezco el apoyo a todos para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Si ustedes me hacen el favor de invitar a sus contactos, seguramente el canal crecerá en suscriptores y en tiempo de reproducción. También les invito a que, si desean que les explique algún tema de cómputo, matemáticas, metodología de la investigación, sistemas operativos, seguridad en redes, programación para control industrial, desarrollo de videojuegos o de cualquier otro de controles de programación, por ejemplo, escenarios, animatronics, robots, me escriban, me manden comentarios solicitando dichos temas y con gusto los prepararemos para explicarlos. Saludos a todos. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.